Hola a todos, hoy vamos a empezar a ver teoría del consumidor y cómo los consumidores encuentran las canastas óptimas que van a consumir. O sea, esta elección de cuáles son los bienes que van a consumir en base a sus gustos, a sus ingresos, a los precios de bienes sustitutos, complementarios y distintos otros factores. Ahora, para partir, la teoría del consumidor se basa en dos supuestos principales. El primero es el de maximización de bienestar, en donde los individuos van a buscar optimizar su beneficio, o mejor dicho, encontrar el máximo bienestar en base a algún nivel de restricción que tienen. Así que van a maximizar su bienestar sujeto a alguna restricción. Y el segundo es que los individuos son racionales. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que los individuos tienen que ser coherentes consigo mismos. Entonces, por ejemplo, si veo que me gusta una opción más que la otra, voy a tratar de consumir esa opción si es que no tengo restricciones presupuestarias o alcanzo a consumir esa canasta. Pero después vamos a ver algunos supuestos de esta racionalidad que se tienen que cumplir, que son muy importantes a la hora de resolver este problema del consumidor. Para los consumidores tienen preferencias. ¿Qué son preferencias? Son gustos. Entonces, en base a estos gustos, que son personales, son subjetivos, van a poder relacionar distintas canastas. Por ejemplo, si tengo la opción de comer un pan y dos hamburguesas, o eh, dos panes y una hamburguesa, o viceversa, voy a poder ver cuál es la relación entre ambas canastas. O sea, uno y dos de alguna opción, o dos y uno de otra opción, puedo saber cuál es la relación entre ambos. Entonces, entre canastas vamos a poder decir que una es preferida a la otra. Por ejemplo, la canasta A es preferida a la B. Puede ser al revés, que B sea preferido a A. O también podría ser que yo como individuo sea indiferente entre distintas opciones. Así que no necesariamente tengo que tener una preferencia de uno sobre otro, pero tiene que haber algún grado de relación entre las canastas que esté analizando. Así que es bien importante esto de las preferencias que, además, y vuelvo a decir, son subjetivas. ¿Y a qué se refiere subjetivas? Que cada uno tiene gustos diferentes y en base a eso va a maximizar su bienestar. Cada uno tiene gustos diferentes, entonces en base a esos gustos vamos a tratar de alcanzar el mayor nivel de bienestar posible. Y eso es lo que se dice acá entonces. Puede ser preferida una canasta a la otra, viceversa, o puedo ser indiferente entre distintas canastas. Ahora, cuando analizamos canastas, estas canastas pueden tener infinitos bienes. Por ejemplo, podría ser pan, bebida, fideos, agua, etcétera. Pero para simplicidad del curso, vamos a asumir que solamente existen dos tipos de bienes, el bien X y el bien Y. ¿Y esto para qué? Para después poder resolver los problemas y obtener las demandas de forma más simple. Pero podríamos agregar más variables, más opciones de consumo, lo que complejizarían un poco la resolución de estos problemas, pero no cambiaría la forma general de resolverlo. Así que vamos a asumir que existe una canasta con dos bienes, o mejor dicho, que todas las canastas tienen dos bienes. Ahora, estas preferencias tienen algunos supuestos que nos ayudan a demostrar la racionalidad de los consumidores. Y el primer supuesto es el de reflexividad. ¿A qué se refiere este supuesto? A que siempre voy a preferir consumir antes que no consumir. Como dice acá, cualquier canasta de consumo es al menos tan preferido como ella misma. Entonces, en el caso de tener solamente una canasta, voy a preferir consumir esa canasta antes que no consumir. Asumimos que tener dinero en el bolsillo no nos entrega utilidad, así que tendríamos que gastar todo nuestro ingreso. Ahí tenemos el supuesto de reflexividad. Prefiero consumir antes que no consumir. Ahora, el segundo supuesto se refiere a lo que habíamos visto recién de las preferencias, y es el supuesto de completitud. Y este supuesto lo que nos dice es que yo como individuo no puedo no tener o no puedo saber cuál es la relación entre dos tipos de canasta. Puede ser, por ejemplo, que prefiera una canasta A antes que una canasta B. Podría ser que prefiera una canasta B antes que una canasta A. O puede ser que sea indiferente, ¿no es cierto? Podría ser indiferente entre la canasta A y B. Pero tiene que existir alguna relación entre ambas canastas. No puede ser que tenga una canasta A y una canasta B y no las pueda comparar. Siempre voy a poder decir si hay preferencia o si es indiferente, o si soy indiferente ante ambas canastas. Pero se tiene que cumplir esto. Siempre puedo eh, comparar canastas. Siempre voy a saber la relación entre distintas canastas. Ahora, el tercer supuesto es de transitividad.
Y este supuesto se refiere a que tengo que ser coherente con las decisiones o con las preferencias que tengo. Y acá el ejemplo más simple es lo que aparece con tres letras, ¿no es cierto? Tenemos A, B y C, que son tres canastas de consumo distintas. Entonces, si asumimos que la canasta A es preferida a la B y la canasta B es preferida a la C, se tiene que cumplir que la canasta A sea preferida a la C. ¿Y eso por qué? Bueno, una consistencia dentro de las preferencias. Tengo que ser coherente con mis propias preferencias. Así que tiene que haber un orden lógico de preferencias. Y por último, el cuarto supuesto es de continuidad. Y este supuesto se refiere a que las formas funcionales de las curvas de indiferencia, que más adelante lo vamos a ver de las funciones de utilidad, son continuas. Dentro del curso no vamos a entrar en detalle de cómo se obtiene este supuesto o cómo probar este supuesto, pero vamos a asumir que se encuentra. Entonces los supuestos son reflexividad, completitud, transitividad y continuidad. Esos son los básicos para resolver este problema de el consumidor, de cuál es la canasta entonces que voy a consumir. Sin embargo, hay dos supuestos más que nos ayudan nos ayudan a ver si o a resolver este problema de forma más sencilla. Y el primero de estos supuestos extra, o el supuesto 5, sería el de no saciedad. ¿Y a qué se refiere el supuesto de no saciedad? Que si aumento el consumo, voy a aumentar la utilidad. Entonces, si estoy almorzando y compro un segundo plato de comida, ese plato de comida me va a entregar eh, utilidad. O sea, va a aumentar mi utilidad al aumentar mi consumo. Ahora, esto en la realidad no siempre se cumple. Por ejemplo, el mismo caso de la comida. Quizás si estoy comiendo un almuerzo, el segundo almuerzo me entrega una utilidad. Voy a aumentar mi bienestar al comer otro almuerzo. Pero al comprar un tercero, puede ser que mi utilidad empiece a disminuir y hubiese sido mejor solamente comprar dos. Entonces, en este caso, vamos a asumir que siempre va a ser mejor consumir más que menos. Ese es el supuesto de no saciedad. Y el último es el supuesto de convexidad. ¿Y cuál es el supuesto de convexidad? Es el supuesto que nos dice que canastas intermedias siempre van a ser preferidas, o al menos van a ser indiferentes a las canastas extremas. Entonces, si tengo una canasta X1, Y1 y una canasta X2, Y2, cualquier combinación intermedia de estas dos canastas siempre me va a entregar una utilidad mayor o por lo menos igual a cada una de estas canastas por separado. Así que siempre combinaciones intermedias nos van a entregar una utilidad mayor o como mínimo igual que las canastas extremas. Así que esos son los 6 supuestos que tenemos que ver de las preferencias que nos garantizan la racionalidad y algún buen comportamiento de lo que vamos a ver ahora, que es la función de utilidad. Ahora, ¿qué es la función de utilidad? La función de utilidad es una relación que existe entre el consumo de distintos bienes y el bienestar que obtengo de dicha canasta. Entonces, por ejemplo, podría tener una canasta que sea, escribamos por acá, una función de utilidad que es x por y. Entonces, si consumo una unidad de x y consumo una unidad de y, voy a obtener un nivel de utilidad igual a 1. 1 por 1, 1, ¿no es cierto? Ahora, si tengo otra canasta que es ahora x igual a 2, y igual a 2, voy a tener que mi utilidad sería igual a 2 por 2, 4, ¿no es cierto? De esa manera voy a preferir siempre las canastas que me entregan una mayor utilidad. Entonces es una forma de representar el bienestar del consumo de distintas canastas. Y siempre vamos a tener entonces un número para poder comparar entre distintas opciones. Y como dice acá, si tengo dos canastas, puedo reemplazar las canastas en la función de utilidad y con eso voy a poder ver voy a ver cuál canasta es preferida a la otra. Entonces acá tenemos que si la utilidad A es mayor que la utilidad de reemplazar entonces la canasta B en la función de utilidad, o eso va a significar que la canasta A es preferida a la canasta B. Siempre un número mayor va a ser preferido antes que un número, un número menor. Así que mientras mayor sea la utilidad, mayor va a ser el bienestar del individuo y se elegiría esa canasta con un mayor valor. Ahora es importante recalcar que esta función de utilidad es ordinal y no cardinal. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, si tengo una utilidad de una canasta que me entrega 2 unidades de utilidad y otra canasta que solamente me entrega 1 unidad de utilidad, no puedo decir que la canasta A me entrega el doble de utilidad que la canasta B, sino que solamente me sirve para ordenar estas preferencias. Puedo decir que A es preferido a B, pero no el doble. Simplemente ordena las preferencias.
Y por último, es importante recalcar que como estas preferencias son individuales, no se puede comparar la utilidad de dos personas diferentes por distintas canastas, o incluso la misma canasta. Entonces, si a una persona con una función de utilidad, una canasta le entrega 100 unidades de utilidad y otra persona, la misma canasta, le entrega 1000, no es comparable. No podemos decir que el que tenga una mayor utilidad debe consumir la canasta. Así que es bien importante eso, que es ordinal y no cardinal, y no es comparable entre individuos el valor de la utilidad. Ahora, dentro de la función de utilidad hay algunas propiedades que se tienen que cumplir, y el primero es que la utilidad marginal sea mayor a cero. ¿Y a qué se refiere esto? Que al aumentar el consumo de cualquiera de estos bienes, va a aumentar la utilidad. Y esto también está basado en el supuesto de no sociedad que habíamos visto antes, que nunca va a llegar a este punto, en donde al aumentar el consumo disminuye la utilidad, como sí podría pasar en la vida real. Pero la primera propiedad, entonces, cumpliendo todos los supuestos anteriores, es que al aumentar el consumo va a aumentar la utilidad, tanto para el bien X, tanto como para el bien Y. Así que al aumentar el consumo, aumenta la utilidad. Y el segundo es que la utilidad va a aumentar, pero cada vez menos. Entonces hay un aumento decreciente de la utilidad. La utilidad siempre va a aumentar, pero a tasas decrecientes. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se puede ver esta utilidad marginal ya de forma numérica. Supongamos que el nivel de Y es fijo y solamente cambiamos el nivel de X en el consumo de algún individuo. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades que puede consumir y la utilidad que le entrega consumir una unidad de X y esta cantidad fija de Y, 2 de X, cantidad fija de Y, y así para todo el resto de los números. De esa manera, tenemos entonces que sería 20, 28, 35, 41, 46, y la utilidad marginal sería la variación de utilidad cuando cambiamos en una unidad el consumo de una variable. Acá aumentamos X, entonces por una unidad que aumentamos de X, la utilidad pasa de 20 a 28. Entonces, ¿cuánto sería la utilidad marginal? Sería 8, la variación de la utilidad, partido en la diferencia del consumo, que sería 1. Así que 8 partido en 1 sería 8. Así que la utilidad marginal de pasar de una unidad a 2 sería de 8 útiles. Ahora, de 2 a 3 tenemos que la diferencia sería 7, ¿no es cierto? 7 partido en 1, 7. Y así tenemos para el resto de puntos. Tenemos cuál sería el aumento de la utilidad en base a el aumento de una unidad de consumo de un bien, dado el otro que está fijo. Y acá está matemáticamente cómo se escribe, y la utilidad marginal se escribe de esta manera, en donde mantenemos la cantidad de Y fija y solamente movemos la cantidad de X. Así que ahí está la notación formal de la utilidad marginal. Y por último, acá está de nuevo escrito las dos propiedades entonces de la utilidad marginal, pero con la notación correcta, ¿no es cierto? Donde la utilidad marginal, ya sea de X o de Y, siempre va a ser mayor a cero, mientras que la derivada de la utilidad marginal, o sea, la tasa de crecimiento de la utilidad marginal, es decreciente. O sea, va aumentando, como dice acá, aumenta la utilidad en 8, en 7, en 6 y en 5, pero cada vez menos. Primero era 8, después en menos, aumenta solamente en 7, después en 5, o sea, en 6, después en 5 y así. Así que esas son las principales propiedades de la utilidad marginal y de la utilidad entonces. Y como dice acá, todo esto es ceteris paribus, suponiendo que todo lo demás es constante. Así que estos son los supuestos principales para poder resolver el problema de la teoría del consumidor.